Los ovnis y sus extraños tripulantes. En los últimos meses ha habido noticias increíbles de todas partes del mundo. Audiencias en el Congreso de los Estados Unidos y audiencias en el Congreso de México. Y ha habido una noticia polémica, realmente extraña, extraordinaria, que habla de unas momias alienígenas, de los cuerpos de dos seres que algunos especulan estuvieron sobre esta tierra, que venían de otros mundos y que fallecieron y que fueron embalsamados por los antiguos indígenas, por las antiguas sociedades, por las antiguas naciones de la costa de Perú, específicamente de la cultura nazca. ¿Realmente qué son esas criaturas? ¿O son simplemente un fraude? ¿Qué es lo que hay detrás de estas momias alienígenas? En este podcast de los audios de Cruz Escribiente les vamos a contar qué piensan grandes investigadores y grandes ufólogos de América Latina, y les vamos a contar cuál es el supuesto origen fraudulento o no de estos objetos que le han dado la vuelta al mundo y que para muchos son tan cuestionables que son motivo de burla, y para algunos otros son una prueba irrefutable de que existen seres no humanos que han visitado nuestro planeta desde hace milenios. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde inició este asunto de las momias alienígenas que fueron presentadas en México en pleno Congreso? Para responder esta pregunta tenemos que ir atrás en el tiempo, tenemos que ir atrás hace 5 años, cuando supuestamente aparecieron estas extrañas momias en el desierto de Nazca, entre Nazca e Ica en Perú, un lugar en donde están las asombrosas líneas de Nazca. Unas líneas largas y profundas hechas sobre el suelo del desierto. Esta parte de Perú es un desierto donde no cae casi ni una gota de agua y que habían sido reseñadas como una especie de zanjas por un conquistador, Pedro Cieza de León, por allá en el siglo XVI. Lo cierto es que no se sabía muy bien cuál era su función, hasta que en el siglo XX los globos, las avionetas, los helicópteros descubrieron que el suelo del desierto estaba lleno de extrañas figuras, dibujos, que hoy en día están en billetes y en monedas de Perú. Un saludo a los peruanos, allá en esta zona de Palpa, de Ica, de Nazca. Figuras que se pierden entre el espacio y el tiempo y que para muchos antropólogos y arqueólogos como María Richte, quien se dedicó a investigarlas, representan las constelaciones del universo. Y ahí es cuando Erich von Däniken, el señor Jiménez del Oso, el señor JJ Benítez han conjeturado que se trata de mensajes para el cielo, para gente que viene en naves o que tiene aeronaves, porque solo ellos los podrían ver, que podrían observar estas figuras majestuosas. Hay unas que son increíbles, como una especie de mono que tiene una cola en espiral, y también hay otras que son simplemente líneas que parecerían ser entonces pistas de aterrizaje. A partir de estas teorías, la teoría alienígena, la teoría del antiguo astronauta, la teoría de los alienígenas ancestrales, Nazca se vuelve un centro de culto del misterio. Más al norte, en Chilca, una playa al sur de Lima, muchos contactados dicen haber tenido experiencias programadas con naves espaciales y seres de las estrellas, en un movimiento casi religioso que surge durante los años 90 y se consolida en los años 2000. Y luego tiene una pequeña caída, pero luego vuelve a subir. Ahí está el famoso contactado Sixto Paz Wells. Y bueno, muchos otros más, Ricardo González Corpancho y otros famosos personajes protagonistas del contactismo. Y también ahí, en Ica, cerca a Nazca, aparecieron unas extrañas piedras llamadas las piedras de Ica, que son una especie de rocas redondas, brillantes, hechas de andesita, un material muy fuerte, de color negro, que tienen dibujos encima, ¿no? En el valle de Ica.
Ya desde 1613 algunos cronistas lo habían reseñado, especialmente un indígena que se llamaba Juan de Santa Cruz Pachacuti. Él escribió un libro que se llama Relación de las Antigüedades del Reino de Perú, y él habla de las piedras grabadas, de los mancos cerca de Ica. Son piedras pequeñas, algunas grandes, que se pueden tomar con las manos y muestran de alguna manera figuras que fueron repujadas por antiguos pobladores de la zona. Su conexión con la ufología y con el misterio surgió cuando un señor que se llama Javier Cabrera Darquea salió en los medios en 1966 a presentar una extraña piedra que fue grabada en tiempos milenarios, según él, y que le regalaron para el cumpleaños. Lo interesante es que esta piedra que le habían entregado tenía unas figuras muy raras, unos altorrelieves y unos bajorrelieves que mostraban figuras increíbles, y ahí empezaron a aparecer muchas más. Aparecieron algunas que tenían incluso dibujados dinosaurios, triceratops, tiranosaurios, y algunos incluso dicen que naves alienígenas. Para muchos fue un fraude grandísimo, fue un fraude terrible. Un investigador español llamado Vicente París duró 4 años de su vida allí observando, midiendo las piedras, llevándolas al laboratorio, y llegó a la conclusión de que eran un rotundo fraude, que eran micrografías que habían sido hechas hasta hace muy poco tiempo con trazas de metal, o sea, tenían trazas de metal, de aluminio, tal vez con cuchillos o con otros objetos, y que se habían dejado o intentado envejecer. Pero que sí hay piedras reales. Todavía hay mucha gente que dice que las piedras de Ica realmente son reales. Bueno, de esta zona del misterio, llena de interpretaciones, de misterios increíbles como las líneas de Nazca, célebres para los contactados como la playa de Chilca, y muy cercano geográficamente a donde se encuentran las piedras de Ica, estas piedras misteriosas de las que les acabo de hablar, en esta zona es que supuestamente aparecen las famosas momias alienígenas entre 2015, 2016 y 2017. Es aquí donde aparece este gran investigador, yo lo conozco, Jaime Maussan, creo en sus trabajos, creo en su buena fe, y es ahí cuando él muestra que estas momias están allí. Hace una conferencia en público en 2017 y se vuelve algo viral y empieza la controversia. No sé ni dudo de Jaime Maussan, dudo de las momias. Esa es mi posición. Y como antropólogo creo que no hay pruebas para mostrarnos al final que sean alienígenas. Sin embargo, si usted cree en eso, no tengo ningún problema. Habrá que ver las evidencias. Escuchemos entonces esta noticia del año 2017 que nos habla de la aparición de estas momias que ahora vuelven a estar en la palestra pública por la audiencia realizada en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos hace apenas unos días. Una momia de aspecto humanoide descubierta en Perú tiene a científicos de todo el mundo desconcertados. Su aspecto hace creer a muchos que puede tratarse de un extraterrestre, pero para otros es tan solo un fraude. Liliana Choi nos amplía desde Lima. La momia es el centro de atención de ufólogos, científicos y médicos de Perú, Rusia y México que analizaron a este ser de cráneo alargado, con 3 dedos en las manos y en los pies y sin orejas. Esto más se asemeja a un espécimen no humano. Este médico peruano asegura que semeja a un hombre. Tiene un tórax, tiene un tronco, tiene costillas, tiene vértebras. La momia, a quienes algunos atribuyen rasgos extraterrestres, fue encontrada cerca a las misteriosas líneas de Nazca. Un huaquero o profanador de tumbas la puso a disposición de los científicos. Las encontró supuestamente en un sarcófago. De acuerdo a los exámenes del carbono 14, la criatura de poco más de 5 pies tendría una antigüedad de 1800 años. Yo no digo que eso sea extraterrestre porque no tengo ninguna prueba. Eso que está ahí no es humano. El paleontólogo Mario Urbina lleva más de 30 años investigando fósiles y no cree en la veracidad del hallazgo. Pienso que es una estafa. Si usted ve bien, la momia tiene un color blanco. Ese color se parece mucho al papel maché. Ese brillo no es de ninguna momia. La supuesta momia ha sido considerada por uno de sus investigadores como el descubrimiento más importante del siglo XXI. Sin embargo, para el Ministerio de Cultura de Perú, no sería más que algo de creación reciente que no pertenece al patrimonio arqueológico. El 11 de este mes, el equipo de investigadores dará a conocer los resultados de los análisis parciales hechos a la momia. Las pruebas de ADN podrían estar listas en unos 4 meses. En Lima, Liliana Choi, Noticias Telemundo. Creo que tenemos la mayoría
día que vamos a votar, que participamos en la demanda contra SB4, pero es muy importante si podemos ganar los. Bueno, y después de todos estos años, después de que aparecen estas momias, hay un gran alboroto mediático y se olvidan por un tiempo, hasta que en el Congreso de los Estados Unidos un montón de investigadores, pilotos, incluso funcionarios norteamericanos dicen: existen los extraterrestres tal vez. Tiene el gobierno de los Estados Unidos, dice un señor que se llama Ryan Graves, hace apenas unos meses tiene seres no humanos. Los tiene allí, restos por lo menos de ellos. Y también dicen que existen los ovnis y les llaman FANI y les cambian el nombre también por UAP. Y la NASA hasta hace unos pocos días crea una comisión. Luego en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos de México se discute el asunto por unos senadores y congresistas y Jaime Maussan va allí y muestra otra vez las momias alienígenas. Escuchemos qué dijo este gran investigador mexicano a History Channel en una conferencia especial. Él lo dijo. Escuchemos las palabras de este gran investigador que tiene todo mi respeto, que es el señor Jaime Maussan. Sin duda que estamos viviendo tiempos extraordinarios. La posibilidad de ser visitados por otras inteligencias se hace más real que nunca. Personas en todo el mundo están reflexionando en este momento si lo que ellos creían cuando pensaban que éramos los únicos en el universo se puede sustentar, o bien tienen que cambiar de idea. Y es lo más extraordinario que le está pasando a la humanidad, porque estas noticias, tanto lo que ocurrió en los Estados Unidos, que nos dijeron que Estados Unidos tiene naves recuperadas, tiene cuerpos de seres o restos biológicos, y además los pilotos nos hablaron de tecnologías asombrosas que han confrontado en los cielos los pilotos de combate. Nos convenció de que en la Unión Americana se estaba gestando un cambio y que existen fuerzas muy poderosas hacia el interior del Pentágono que están buscando ese cambio. Sin embargo, nos daríamos cuenta también que hay otros que pretenden detener estas noticias, por lo cual el Congreso de México, al realizar una audiencia pública el 12 de septiembre y al haber permitido que se presentaran cuerpos de origen no humano que fueron revisados anteriormente, el congresista Sergio Gutiérrez Luna visitó el lugar donde se encontraban, habló con los científicos, se convenció que eran auténticos y permitió que estos fueran mostrados en las salas del Congreso de México, logrando una audiencia extraordinaria. El respaldo del Congreso de las Cámaras de México resulta trascendental para la repercusión que ha tenido esta noticia. Estamos hablando de lo más extraordinario. Siempre dije yo, cuando me inicié en el periodismo o cuando empecé a investigar este fenómeno, que era la noticia, la exclusiva más grande de todos los tiempos. Siempre lo pensé y ahora pues Dios me ha dado la fortuna de poder presentar una parte, no voy a decir que en su totalidad, pero una parte muy importante de esta revelación. Ahora la NASA está reconociendo que existe tecnología, posiblemente, dicen, posiblemente, es plausible, es decir, es posible que haya tecnología alienígena, así dicen, en nuestros cielos, que no lo pueden negar. Me parece que es lo más lejos que ha llegado la NASA para reconocer que estamos siendo visitados. Dicen que no tienen las pruebas que demuestren la presencia extraterrestre, como lo dicen muchos científicos. Pero entonces, ¿cuáles serían esas pruebas? No aceptan los videos, no aceptan las fotografías, no aceptan los testimonios, no aceptan los daños físicos que han sufrido las personas ante la proximidad de las naves. Lo único que aceptan son las pruebas físicas, es decir, un pedazo de una nave o bien un cuerpo de un ser extraterrestre. Y cuando se presentan los cuerpos, hacen todo lo posible para rechazar esa verdad. Resulta increíble, ¿no lo creen? Deberían abrazar y decir, qué bueno que nos han traído esto, ahora vamos a investigarlo.
No, la primera reacción ha sido, no, estos son cuerpos armados, no, es que no es posible. La UNAM en México diciendo, o la Universidad Nacional, nosotros nos deslindamos de lo que están diciendo, de lo que nosotros hicimos y cómo obtuvimos el carbono 14. Yo aquí tengo los análisis de la universidad, por más que se deslinden, ellos mismos reconocieron hace ya 6 años que estos cuerpos tenían más de 1000 años de antigüedad, lo que es muy importante, porque si tienen 1000 años de antigüedad, quiere decir que convivieron con las antiguas civilizaciones. Lo que ustedes han dicho en History, lo que hemos visto, es real. O sea, se está demostrando que estos seres vivían ahí, que fueron sepultados ahí, que fueron sepultados por seres humanos en un lugar especial, en unas cuevas de diatomea. ¿Por qué de diatomea? Porque la diatomea preserva los cuerpos, por eso los tenemos en tan buen estado, están totalmente desecados. Lo que ustedes están viendo es como si fuera un esqueleto humano con piel, ¿sí? O sea, no es exactamente el extraterrestre. Creo que debemos hacer un intento por darles forma, por darles vida, para ver exactamente cómo eran. Creo que ese es un paso que será muy interesante con algunos expertos de gráficas forenses, que puedan darnos esas imágenes de estos seres para ver exactamente cómo eran. Pero finalmente ahí están. Estos seres tienen huevos en su interior, los huevos tienen embriones en gestación, los seres tienen 3 dedos en cada mano y en cada pie, su cabeza está sostenida muy diferente que como la nuestra en un centro, tienen un cuello retráctil como las tortugas, o sea, podían subir y bajar su cabeza. Es decir, hay enormes diferencias con los seres humanos y además no hay otra especie similar en nuestro planeta. Es uno de los casos más sorprendentes de la historia del mundo, el caso de las momias alienígenas, y muchos creen que realmente son reales, y para ellos, los que creen que son reales, un abrazo grandísimo, algunos otros no. Un colega peruano, un arqueólogo llamado Fabio Estrada, las estudió a profundidad y presentó un congreso sobre las momias alienígenas al 7º Congreso Nacional de Arqueología de Perú. Vamos a escuchar lo que él dijo después de investigar las cabezas, 2 individuos pequeños, un miembro superior y 2 manos tridáctilas. Esto es lo que dice este arqueólogo, este importante arqueólogo peruano, sobre lo que sucedió allí. Y ahí es cuando yo digo, muchos científicos no se acercan, dicen que no quieren acercarse al estudio de los ovnis y de estas criaturas que aparecen en muchas relaciones, y muchos testigos los conozco y me han contado cosas increíbles de los tripulantes de los ovnis. Y escuchen esto, los ovnis son reales, son completamente reales. Sí existen, lo que no sabemos es qué son. Escuchemos entonces al arqueólogo Fabio Estrada, que nos va a narrar cómo fue su investigación, la investigación que él realizó sobre estos especímenes, sobre estas supuestas momias humanoides reptilianas tridáctilas. Buenos días, yo soy el arqueólogo Flavio Antonio Estrada Moreno y el tema que voy a desarrollar se llama Destrucción del patrimonio bioarqueológico peruano, el caso de las presuntas momias humanoides reptiloides tridáctilas de Nazca, Ica, Perú, ¿no? Todo esto empieza con una publicación en redes sociales del ciudadano peruano Paul Ronceros, quien narra que su amigo huaquero llamado Mario le contó que un conjunto de elementos de apariencia alienígena habían sido encontrados en 2 sarcófagos de piedra a los cuales se llegaban por túneles en un lugar debajo del desierto de Nazca. Esto había ocurrido en el año 2014 y durante el año 2016 Ronceros se dedicó a difundir este presunto hallazgo en internet. En abril del 2017 los mexicanos Jaime Maussan, el biólogo José Ríos, el médico Salce Benítez tomaron conocimiento del tema y juntos fueron a contactarse con el huaquero Mario, quien es el proveedor de todos estos elementos. Los siguientes años este grupo difundió diversas noticias que iban desde el hallazgo de restos de alienígenas ancestrales, pasando por el hallazgo de una nueva especie de reptil humanoide, hasta híbridos de humanos y reptiles tridáctilos.
En 2018, Paul Roncero se entregó algunos elementos que había estado mostrando en Internet a la Fiscalía de Nazca para su análisis. Ese mismo año, tales elementos fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en donde fueron analizados. En años posteriores pude ver otros elementos adicionales, los cuales son presentados también en esta exposición, ¿no? La muestra estuvo conformada por los siguientes elementos: 2 individuos pequeños antropomorfos, 2 cabezas dolicocéfalas, un miembro superior, 2 manos tridáctilas, ¿no? Los métodos empleados para el análisis fueron la osteología comparada, con la finalidad de comparar la anatomía ósea del objeto de estudio con colecciones osteológicas documentadas de animales. Se llevó a cabo también estudios radiográficos con el objetivo de registrar mediante rayos X la estructura interna de los objetos en análisis. Se llevó a cabo también la espectroscopía infrarroja, que es la interacción de la radiación infrarroja con la materia, con el objetivo de analizar las sustancias químicas que componen un objeto. Y finalmente se llevó a cabo también estudios de histopatología con la finalidad de observar células y tejidos mediante el uso de microscopía óptica. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos un individuo de apariencia antropomorfa, cuya radiografía revela la existencia de una estructura armada con diáfisis de huesos largos, cortados, siendo la cabeza perteneciente a un pequeño mamífero carnívoro, como es el que podemos ver en las imágenes, ¿no? No existe vértebras cervicales. La cabeza de este pequeño mamífero ha sido asentada sobre parte de una diáfisis de hueso largo, ¿no? La apariencia de las manos y de los pies de este elemento es apariencia tridáctila. Cuando uno retira la presunta piel, lo puede observar los cortes, ¿no? Nítidamente los cortes que se hicieron en estas diáfisis, ¿no? Hay una sustancia de coloración marrón oscura en los extremos de estas diáfisis, que es la sustancia que une cada segmento. El análisis de espectroscopía infrarroja revela la existencia de sustancias modernas como esta goma escolar y también papel. También revelan la existencia de un pegamento de secado rápido llamado cianocrilato, ¿no? Es un pegamento moderno, actual, ¿no? El análisis de histopatología revela la existencia corrobora la existencia de fibras de naturaleza vegetal, ¿no? En esta presunta piel. El siguiente elemento es también un pequeño individuo antropomorfo, para lo cual también se empleó la cabeza de un mamífero de la misma especie. Para construir los miembros superiores e inferiores se utilizaron falanges de un individuo humano subadulto, ¿no? Podemos observar en la radiografía también que le colocaron 2 elementos metálicos, ¿no? Los siguientes elementos son una cabeza de apariencia dolicocéfala, cuya radiografía revela la existencia de un cráneo de mamífero cuadrúpedo. Podemos apreciar en esta vista lateral el neurocráneo que ocupa toda la cavidad craneal, ¿no? Podemos también apreciar en la parte posterior de este presunto alienígena la existencia del sinus frontalis, que normalmente se observa en la porción facial de los mamíferos cuadrúpedos. Estos elementos son los elementos radiopacos de forma esférica. Este es el elemento llamado María, que esta es una momia arqueológica correspondiente a culturas prehispánicas debido a la deformación craneana que podemos ver ahí. La posición, que indica también un patrón funerario propio de culturas prehispánicas. Este elemento, esta momia humana, ha sido modificada en sus manos y en sus pies para darle apariencia tridáctila. Podemos observar que la dentadura es una dentadura completamente humana, es un cráneo con deformación craneal propio de culturas ancestrales, ¿no? Esta es la radiografía del pie. Podemos apreciar que ha sido retirada los metatarsos 1 y 5 y han quedado los metatarsos 2, 3 y 4, y se le han añadido inclusive falanges de la mano humana también en los pies de esta momia, ¿no? Para dar mayor longitud a esta falange, ¿no? Es decir, han mutilado los pies y las manos de esta momia arqueológica para dar forma a este individuo de apariencia tridáctila, ¿no? Las conclusiones que podemos sacar es que los restos de estos presuntos alienígenas son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético. Estos a su vez han sido cubiertos por una mezcla de fibras vegetales y adhesivo sintético para simular un tipo de piel. Se establece por lo tanto una manufactura de reciente data. Es decir, que no son extraterrestres, no son intraterrenos, no son híbridos, no son una nueva especie, ¿no? Muchas gracias.
Escuchamos anteriormente a un arqueólogo peruano que nos habla, el doctor Víctor, nos habla de sus estudios de estas momias y dice que no, que fue realmente que la armaron con trozos de otras momias, que utilizaron sí tejidos ancestrales y cosieron y crearon allí esta especie de momias. Cuenta un poco la historia. Yo no creo que Jaime Maussan de alguna manera haya hecho un fraude. Yo creo que tal vez lo indujeron si estas son las características de estas momias y realmente son falsas. Tal vez en algún lugar del mundo sí existan. Hay unos casos increíbles. Uno en Bulgaria, donde se dice que han visto realmente no solo momias, sino extraños tripulantes de los ovnis. Y los ovnis son una realidad, eso sí tengo que decirlo. Pero en este caso hay muchas dudas, ustedes lo escucharon. Y hay un ufólogo muy famoso de Perú, Anthony Choi. Él ha dicho lo siguiente sobre las momias de Nazca, sobre estas momias alienígenas. Escuchen ustedes nada más y nada menos que Anthony Choi, este gran investigador peruano, hablando de qué es lo que él cree que sucedió con estas momias que le han dado la vuelta al mundo. Pista que nos estás Así apoyando. es, y lo denuncio. La vez pasada, la primera vez que denuncié que esto era un fraude, Janet, fueron a buscar al colegio de mis hijas. ¿Qué? Fueron al colegio de abogados para saber si yo era abogado. Y como había dejado Cristian de pagar 2 meses, pues sabes que uno paga mensualmente para estar hábil, dijeron, es inhábil, no es abogado. Y ahora lo que se viene para mí, ustedes no saben. Bueno, hacemos la cantidad de haters una que van a venir. hacemos una convocatoria, un pedido a las autoridades, al Ministerio de Cultura. Creo que está en manos del Ministerio de la Cultura darnos la veracidad de lo que está pasando o en todo caso decirnos que esto evidentemente es un fraude y la población lo merece. Es necesario que se sepa realmente qué es lo que está pasando con esos cuerpos, porque si son restos, la pregunta es ¿cómo salen tan fácil de nuestro país? Al final terminan nuestras momias de adornos en otros lugares, nuestros huacos lo mismo y no puede seguir pasando. Janet, ¿sabes lo que dice esta gente? Esta gente dice, no hay que dejar que el Ministerio de Cultura se lleve los restos, porque si ya los restos lo van a esconder, lo van a meter en cajas. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la ley de patrimonio arqueológico exige que el Ministerio de Cultura decomise cuando este cuerpo está dentro, indexado además dentro de la lista de patrimonio arqueológico. ¿Cuántos quedan en nuestro país? 4. Pero el objetivo principal es la momia María. Esta momia Nazca que ha sido alterada. Ese es el objetivo. Ellos no quieren eso. Tienen pavor, tienen pánico. ¿Sabe por qué? Porque si el Ministerio de Cultura o el Ministerio Público lo vuelve a analizar, porque ya lo analizó, todo esto se cae. Y por eso que tiene miedo. María está en algún lugar a vista de las personas, está protegida, está escondida en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y apelando a la autonomía universitaria. Ahorita no la puede ver. Ahorita no la puede ver. Y aún más, no me responde a Joyce hasta ahora de dónde salieron las momias. Yo le voy a decir, dijeron que salió de un ovni que cayó. Es falso. Dijeron que había un templo extraterrestre, intraterrestre. Es mentira. ¿Sabéis de dónde salió las momias? ¿De dónde? Y que Joyce lo responda. ¿Dónde está de la un momia guaquero. Un guaquero se las dio. El guaquero Mario, eso no lo dicen. Anthony, sí, nos dijo que estas momias habían sido encontradas en una mina, porque por buscadores de oro, buscadores de oro lo Eso encontraron. es mentira. Eso es totalmente mentira. El guaquero Mario, que además ya ha sido sentenciado, ustedes busquen en internet, el guaquero Mario ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial por delito de tráfico arqueológico. En el año 2010 fue perseguido por tráfico arqueológico. Esta es una noticia que salió. Esta persona que tiene antecedente de tráfico arqueológico, que ha sido sentenciada, es la que ha dado todas las momias. Anthony, y explícanos a todo el público que quiere saber, ¿quién sería el responsable de que estos cuerpos hayan salido de nuestro país? Una pregunta. ¿Por qué están en México? Bueno, eso habría que, eso lo tenía que determinar las autoridades. A mí no me corresponde. Lo único que sé es que este circo mediático que se ha armado ofendiendo al Perú es Jaime Maussan. Jaime, te invito a un debate público aquí te invito. Sin polo y parado. Que tú y yo. Y hagámoslo aquí, me gustaría. Yo creo que es necesario. Señor Anthony, una pregunta. ¿Para usted quién es el señor Joyce? Para usted en general, porque usted... Bueno, Joyce Mantilla es un periodista peruano y que está apoyando. Como usted, ¿verdad? Periodista también. Que apoya no. O sea, lo que usted está acusando aquí es como si él estuviera también lucrando con algo que sería beneficio para él, lo que está diciendo. Que si hacen las investigaciones, que determine quién es quién en esta farsa. Pero para usted, ¿quién es? ¿Un estafador? Yo no puedo decir que es estafador porque yo no soy juez, ni soy fiscal. Yo solamente digo hechos. Se cuida también. Solamente digo hechos. Que esto sea investigado a fondo. Y Jaime Maussan
yo te invito a ti, aquí, en el programa América Hoy, a un debate público el día de mañana. Necesario. Absolutamente necesario, pero ojo. Saber la verdad y necesita escuchar con las autoridades del Ministerio de Cultura, con el doctor Flavio Estrada, que es el del Ministerio Público. A ver, bueno. En mi cara di lo que esos son reales. Y eso también es otro punto que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué no tenemos un grado de responsabilidad total, como pasa en otros países, con sus momias, con sus huacos, con su artesanía? Acá yo he viajado a diferentes lugares del país y desgraciadamente he encontrado a momias que están con la temperatura no adecuada, que se están deshaciendo, que se están cayendo. Y eso, por supuesto, es una lástima. En otros países aprecian lo que nosotros no. Mira, por ejemplo, dicen que han encontrado un material extraño llamado omnio. Dicen, ¿no? Que han encontrado un material extraño en la momia María. Bueno, esa momia María estuvo durante varios años a la intemperie, en una caja, cualquier tipo. Cuando dicen el ADN, dice, yo le invito, yo y Mantilla, en estos momentos, enséñanos las pruebas de ADN. Aquí, enséñanos las pruebas de ADN. Una historia, la de estas momias extraterrestres, que nos recuerda la famosa autopsia del extraterrestre. Algo que sucedió en 1995, cuando un señor que se llamaba Roy Santilli presentó que tenía un cortometraje que mostraba la autopsia de uno de los extraterrestres que en teoría habría muerto en un accidente en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Y este señor tenía, según él, una película de 17 minutos que presentó en un museo en Londres y cobró millones de dólares. Al final se descubrió que todo era un fraude, la famosa autopsia del extraterrestre. Se descubrió por la grabación, se descubrió que era simplemente un dummy, un muñeco, y eso desacreditó durante años el fenómeno ovni, hasta que nuevamente volvió a surgir a partir de los años 2000. Yo pienso que esto que sucede con las momias puede desacreditar el fenómeno ovni. No creo que el señor Jaime Maussan, vuelvo a decir, tenga la culpa. Creo que es algo que está sucediendo que justo aparece, escuchen muy bien, cuando los gobiernos del mundo empiezan a hablar del fenómeno ovni, cuando el mismo gobierno de los Estados Unidos nos muestra pruebas, ellos mismos nos muestran videos, ellos mismos nos los están mostrando, cuando la NASA arma un nuevo grupo de investigación, que ha habido muchas comisiones, que no es la primera. Existió el informe Condon, existió el libro azul, y ahora pues aparece esto nuevo, y ya no le dicen UFO sino UAP. Pero hay casos increíbles alrededor del mundo que merecen ser estudiados y están diciendo que usemos entonces ahora los satélites espías para mirar y perseguir estos objetos que no sabemos qué son. Y aparecen las momias. Y es que en el pasado ya hubo algunos problemas con personas que se volvían creyentes, realmente seguidores, casi religiosos del fenómeno ovni. Como una secta que se llamaba Heaven's Gate, una religión ovni, liderada por un señor llamado Marshall Applewhite. Ese señor, escuchen muy bien, en 1997, que había creado una secta que creía que los alienígenas estaban aquí, llevó a un gran grupo de personas, a sus súbditos, a que se autoeliminaran, que acabaran con su vida, cuando pasó un cometa que se llamaba el cometa Helen-Bopp en 1997. Convenció a 38 de sus seguidores y les dijo, no, tenemos que trascender, tenemos que ir allá. A la cola del cometa nuestros espíritus irán allá. Y ellos lo creyeron y 38 personas pues acabaron con su vida. Fue muy triste. Escuchen la voz de este señor Marshall Applewhite. Talk to you about the most urgent thing that is on our mind and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those. Y es que los fenómenos religiosos se conectan a veces con el fenómeno ovni. Pero el fenómeno ovni es una realidad. Existe, queremos saber qué es. Y muchas cosas como las momias que se han presentado, pues a veces transforman al fenómeno ovni, a los estudiosos y a los analistas en objeto de burlas. Pero ¿saben qué? El fenómeno está allí y va a volver a surgir. Y hay algo de verdad ahí afuera. Algún día sabremos qué es.
Tal vez en un futuro encontremos verdaderas pruebas, verdaderos objetos, como lo que nos dice la Biblia a veces, de esos carros de fuego que flotaban en el aire y raptaban a los profetas, como Elías, que también es un discurso religioso que se acerca muchísimo a las abducciones. Y yo vuelvo a decir, tal vez en algún momento sí tengamos unas momias reales. Hasta el momento todo dice que estas no lo son. Bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente. Y es que todas estas cosas que hemos visto, momias, huaqueros, gente que utiliza antiguos tejidos humanos, personas que por ambición, algunos presentan pruebas falsas, historias increíbles como ese famoso caso de la autopsia al extraterrestre de Roy Chantilly, que ya lo hablamos con anterioridad. Sucesos extraordinarios que parecen indicarnos que a veces investigadores, grandes investigadores del mundo, terminan haciendo cosas llevados tal vez por otros que los estafan, como Arthur Conan Doyle con las hadas, llevados tal vez por otros que les hacen creer que existen pruebas, o tal vez muchas de estas pruebas sí existen y simplemente lo que sucede es que se presentan señuelos, se presentan cosas que hacen desacreditar el fenómeno. Siempre que el fenómeno ovni, y esto sí es muy extraño, empieza a llegar, como ya les dije hace un rato, a un nivel muy fuerte de controversia y de aceptación, aparece algo que se vuelve un fraude y que destruye todo. Aparece alguien por allí con una falsedad, con un fraude, y acaba con todo. Aparece entonces que los testigos estaban locos, o aparecen también personas que surgen en cualquier lugar del mundo que crean pseudo religiones ovni y que terminan haciendo mucho daño no solo a la investigación sino a la sociedad, como vimos en ese caso terrible de ese terrible crimen múltiple en los Estados Unidos que abordamos hace apenas unos minutos. No sé si Jaime Maussan dice la verdad, estoy seguro que él actúa de buena fe. Él es un gran investigador ovni y a veces se deja llevar por objetos y a veces se deja llevar por lo que él cree que son reales. Yo mismo he visto y he estado con Jaime Maussan y creo que no es una mala persona. Creo que tal vez algunos lo utilizan y le dan objetos y en toda la parafernalia que se crea alrededor y todas las ganas que le dan a él de mostrar al mundo que sí existen, que están allí los alienígenas y los ovnis, se deja llevar por estas pruebas falsas muchas veces. Bueno, y al final les quiero decir que me encantan estos temas. Yo quisiera algún día ver un objeto volador no identificado, nunca lo he visto, tal vez ustedes ya lo vieron. Quisiera ver una de estas criaturas, uno de estos extraños tripulantes, caminar por la casa mía incluso. Me encantaría entrar en contacto con ellos. Hay gente muy famosa que dice que los ha visto. Yo quisiera verlos, yo quisiera estar allí cuando ellos lleguen. Y algunas personas dicen que eso da mucho miedo, que tal vez cuando lleguen o que se diga que sí estuvieron aquí y conocieron a los egipcios y las pirámides, el mundo se parta en dos. El mundo se parte en dos y que tal vez la gente sí conoce, algunas personas de este mundo, algunos científicos sí conocen que existen. Los gobiernos, Estados Unidos, Inglaterra, saben que hay algo que nos vigila, que tal vez sí está allí, pero que no nos lo revelan porque cambiaría, como les digo, toda la historia de la humanidad y nos cambiaría a nosotros. Quisiera, vuelvo a decir, verlos caminando por mi casa, salir un día, abrir la ventana y ver que están allí. Pero sé, como antropólogo, que el shock social sería terrible. ¿Qué pasaría con nuestras religiones? ¿Qué pasaría con nuestras creencias? El mundo cambiaría de un día para otro. El mundo que conocemos, el mundo que queremos y tal vez después miremos hacia atrás y pensemos, éramos felices y no lo sabíamos. En fin, yo quiero conocer esas pirámides que supuestamente visitaron los alienígenas y que ayudaron a construir, que están orientadas a la constelación de Orión. Yo quisiera estar allí viendo la Esfinge, porque no los conozco y quiero que ustedes vayan conmigo. Dentro de poco creo que vamos a hacer un viaje en el cual ustedes están invitados. Pronto pondremos los precios en mis redes sociales. Recuerden, todas mis redes sociales son @cruzescribiente.
@Cruz Escribiente en todas las redes sociales, en YouTube, en X, antes Twitter, en Facebook. Busquen Cruz Escribiente y ahí está. También, si usted está escuchando esto, le vuelvo a pedir que le dé like, que comparta, y que también tengo libros. Busquen mis libros por ahí, los libros de Esteban Cruz Niño. No siendo más, les digo que vivan la vida, que en cualquier momento llega algo de esto del cielo y cambia nuestra cotidianidad. Vivamos el mundo que tenemos, porque cada segundo se está acabando. Vivámoslo con felicidad, vivámoslo con amor. Y por eso yo le digo a usted, esté donde esté, encuéntrese donde se encuentre. Yo lo quiero mucho.